Muy buenos días, soy Natalia Ortega, directora editorial de la revista Plastics Technology México. Bienvenidos a los seminarios en línea del programa de conferencias de Meximol. Recuerden que durante todo el mes de octubre, los días martes y jueves, tenemos webinars para ustedes sobre moldeo por inyección y procesos relacionados. Antes de iniciar, demos un agradecimiento a nuestros patrocinadores por hacer posible este espacio. Ellos son patrocinador oro Novatec, patrocinador plata Maguire y patrocinadores bronce Hasco, Moldmasters y Stacktec. Ahora vamos a ver un video de 30 segundos de nuestro patrocinador oro Novatec. Los invito ahora a que continuemos con la conferencia Cómo trabaja un sistema neumático de transporte, en la que Alex Vidal, vicepresidente de Desarrollo de Nuevos Negocios para Novatec, presentará conceptos básicos relacionados con los sistemas de transporte neumático, las diferencias entre un sistema centralizado y un sistema a pie de máquina, así como otros temas. Les recuerdo que al finalizar esta presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Esta es una gran oportunidad para que ustedes puedan resolver directamente con nuestro experto las dudas o inquietudes relacionadas con la presentación. Así es que los invitamos a que durante todo el transcurso de la ponencia ustedes puedan enviar sus inquietudes utilizando la herramienta que dice preguntas en su barra de navegación. Al finalizar la presentación, seleccionaremos las preguntas que responderá nuestro experto invitado. Ahora sí, me complace presentar a Alex Vidal. Él tiene más de 18 años de experiencia en automatización industrial, integración, diseño de equipos e instalación de sistemas para plantas de transformación de plásticos. Obtuvo su título como ingeniero mecánico de la Universidad de La Habana en Cuba. Actualmente es vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Novatec para América Latina, que es una compañía líder en este tipo de equipos. Sus responsabilidades incluyen ingeniería, optimización de sistemas, automatización e integración del almacenamiento de resinas, secado, mezclado, equipos de transporte neumático y controles centralizados. Alex, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y la audiencia es toda tuya. Buenos días, Natalia, muchas gracias a todos y como Natalia dice, pues vamos a estar hablando un poco acerca de la tecnología de transporte. En forma general, tenemos preparado una presentación que va a llevarnos a todos desde los principios básicos hasta un poco más complejos del sistema de transporte. Entonces, para comenzar, tenemos un contenido que vamos a estar desarrollando. Vamos a hablar de un concepto fundamental de lo que es sistema de transporte, o sea, qué hace falta para la carga o no de los materiales desde las fuentes de almacenamiento a su destino final. Vamos a ver dos tipos de formas que se utiliza este transporte. Uno son los equipos individuales, las características que tienen y cómo se instalan. Y posteriormente, que es el grueso de nuestra presentación, vamos a estar viendo lo que es el sistema central de transporte, sus componentes fundamentales, las características de cómo es necesario mantener determinados parámetros para que funcionen y cuáles son las ventajas finalmente de la utilización de uno u otro opción. Entonces, de forma general, el concepto de movimiento de material o transporte neumático es simplemente mover el material desde un lugar donde está almacenado a través de ya sea vacío o presión. Y este movimiento se realiza desde estas fuentes hasta los destinos finales. Puede ser una fuente, puede ser varias, pero siempre van a estar relacionados con el movimiento de los materiales de un extremo a otro
donde están almacenados hasta donde se consumen. Y este tipo de movimiento se va a controlar por un dispositivo o un panel de control. Nosotros tenemos para este tipo de movimiento, lo vamos a dividir en lo que llamamos sistemas o equipos individuales. Estos equipos individuales son los que normalmente conocemos nosotros cuando no es necesario mucha cantidad de material por hora, cuando son, digamos, pocas máquinas, pocas cantidades de resinas y sobre todo donde la distancia que vamos a estar nosotros manejando este transporte es relativamente poca. Estos equipos se dividen en dos. Unos van a ser los que funcionan a través del uso de aire comprimido industrial, normal de planta, y están los otros que son los más comunes, donde hay mayor diversidad, que se utiliza un motor eléctrico para generar este vacío en el equipo. Los de aire comprimido, pues va a ser, la tecnología más bien es utilizar la función de un Venturi para succionar material y utilizar ese aire comprimido para distribuir o transportar entonces material desde su fuente de almacenamiento hacia su destino. En este caso, el aire comprimido pues se va a suministrar por una entrada. Este aire comprimido, al haber una tobera y una reducción del diámetro, va a crear en esta área de aquí una presión negativa que va a provocar que se succione el material de donde esté. De aquí entonces aire y material son descargados al lugar donde se va a transportar. Los sistemas que son eléctricos o que utilizan un motor eléctrico, a diferencia del aire comprimido, tienen un poco menos posibilidad de transportar material, pero tienen una diversidad mucho mayor. Los hay con mayores capacidades de almacenamiento o diseño final, si se quiere montar encima de una tolva de secado o directamente encima de la máquina, se pueden hacer. Y tienen la facilidad de programarse muy sencillos y no tienen tampoco ningún problema a la hora de alar diferentes tipos de materiales, ya sean materiales vírgenes o molidos. Este es un ejemplo de cómo es posible instalar un sistema de estos individuales, un cargador. El motor que está en la parte superior es el que tiene la función de crear vacío. Este vacío permite succionar el material de la caja, Gaylord, tambo o recipiente y se descarga entonces dentro del destino final. En este caso estamos utilizando una tolva de secado. Son sencillos, la palabra lo dice, individuales, en dependencia de la necesidad que tengan, pues tendremos la posibilidad de ofrecer uno u otro modelo, una u otra tecnología. Ahora, entrando un poco más en lo que es sistemas centrales, hay que entender que los sistemas centralizados son un poco más complejos, pero tienen mucha más flexibilidad que los sistemas individuales. Estos sistemas centrales van a tener componentes fundamentales. Lo primero que vamos a tener en un sistema centralizado es una bomba de vacío. Después vamos a ir viendo cada uno que representa en el sistema y qué características tiene, pero de forma general estos son los 5 tipos de componentes fundamentales. Ya les dije, la bomba de vacío, el filtro central, los recibidores de vacío, deben haber varios en la planta, va a haber un control central, panel de control central y todo lo que tiene que ver con los accesorios, tuberías, coples, todo lo que tenga que ver con entrelazar este sistema. Yo quiero aprovechar, bueno, como estamos viviendo en estos tiempos raros del COVID-19, hacer una referencia de lo que es el sistema centralizado y sus componentes a la parte médica, no a la enfermedad, a la parte médica. La bomba de vacío es el componente más importante que tenemos en el sistema de transporte. Es el que está a cargo de generar un volumen de aire que transporta el material de un extremo a otro. En este caso, para hacer la referencia, es el corazón del sistema. Entonces, hay diferentes tipos de bombas que se diseñan o se calculan o se eligen en dependencia de qué cantidad de material por hora vamos a transportar y a qué distancia. Hay más pequeñas, más grandes, de determinadas condiciones generales o específicas. Todo esto, bueno, se hace en la parte de diseño y se le ofrece a ustedes una vez que se haga una propuesta de un sistema centralizado. El otro componente que habíamos visto son los filtros centrales.
Filtros, de nuevo, retomando la parte médica, es lo que nos evita que nos contaminemos o partículas o polvo que haya en el ambiente llegue a lugares, en este caso la bomba de vacío, y haga algún tipo de efecto negativo a su trabajo. No solamente ahí, sino también en el momento de transportar el material, finos, polvos, cualquier tipo de impurezas, es un efecto también negativo a la hora de inyectar piezas o destruir piezas, y puede haber algún efecto, digamos, o alguna característica de deterioro del material o de la pieza inyectada o destruida si hay mucho contenido de polvo en el material que estamos alimentando. Hay diferentes tipos también de polvos, de sistemas de limpieza de polvos o de filtros centrales. En dependencia de cuán contaminado está el material, pues nosotros podemos hacer la opción de uno u otro para su sistema. El sistema centralizado también tiene como componente los recibidores de vacío. Estos recibidores de vacíos vienen siendo los puntos en el cuerpo humano donde hay que llevar, por ejemplo, la sangre. Pueden ser los órganos, pueden ser los músculos, puede ser cualquier punto donde se necesita llevar, alimentar el material en el sistema de transporte. Pueden ser silos de día, o puede ser tolvas de secado, máquinas, algún sistema de evacuación de un molino, o sea, para llenar algún Gaylord, algún otro contenedor. Puede montarse encima de cualquier equipo que forme parte del proceso de producción. También, en dependencia de la cantidad de material por hora, del tipo de bomba y las características del material, pues entonces vamos a seleccionar diferentes opciones que hay, desde estándares con sistemas de autolimpieza, con filtros integrados, con filtros no integrados, y de algún tipo de capacidades pequeñas o grandes a la hora de seleccionar cuál es el más apropiado para el sistema de transporte. El sistema, digamos, el panel de control, en este caso, viene siendo el cerebro de la operación de todo el sistema. Es quien dirige, controla, ejecuta toda la operación que está en un programa, que está cargado en un PLC, y que va a monitorear que todo el sistema funcione correctamente. O sea, que haya algún tipo de selección de quién se distribuye o qué de estación de carga se surte primero, qué bomba está trabajando. Actualmente, con el desarrollo que hay de la electrónica, todos estos paneles de controles se utilizan pues pantallas táctiles, donde la configuración es bien sencilla y es de acceso para cualquier nivel de personal que esté a cargo de la operación de los sistemas. Por lo tanto, es algo que podemos no solamente conocer, sino ver y tener la facilidad de programarlos y de configurarlos de forma muy sencilla. Y por último, los sistemas también tienen los componentes que permiten llevar entonces los materiales de un extremo a otro o de un punto A a un punto Z del sistema. En este caso, siendo la referencia al cuerpo humano de nuevo, viene siendo toda la parte de venas, arterias, todo lo que es los conductos de donde se mueve las componentes del cuerpo humano. En este caso igual, vamos a transportar de digamos, un silo externo a un silo interno, y de ahí vamos a distribuir. Todo tiene que ser a través de tuberías, de conductos. Hay componentes también que ayudan al funcionamiento de los sistemas, cuando se necesitan válvulas de purga, cuando se necesitan distribuidores para asignar diferentes o mismos materiales a uno o a un grupo de máquinas. Hay acoples, mangueras, codos, todo lo que tenga que ver con la infraestructura de poder llevar a cabo la distribución y transporte del material. Hay otros componentes también que no son tan esenciales y son opciones muchas veces, y están relacionados muchas veces a cómo es que se recibe el material o cómo lo queremos almacenar. Podemos tener los silos externos, podemos tener también los silos internos del material, podemos tener opciones de recibir el material en super sacos o big bags, o también hacer algún tipo de configuración interna donde de tambos o de algún otro tipo de contenedor más pequeño puede también venir el material o algún componente que sea de bajo volumen en la proceso de producción. Esto de forma general son los componentes y las características de cada uno de ellos. Ahora vamos a pasar a una sección donde
dentro de los mismos sistemas centralizados, vamos a entender un poco cómo se mueve realmente el material a través de todos los componentes o qué función hacen cada uno de ellos en que se mueva el material de un extremo a otro. Para empezar, tiene que haber una demanda de material. O sea, hay una estación de carga que va a pedir material. Eso dispara una señal en el control que va a arrancar la bomba de vacío, va a abrir la válvula de vacío y va a permitir que fluya el material desde la fuente de material hasta esa estación de carga. A medida que cada una de las otras estaciones vayan con su sensor de nivel demandando material, el control, de nuevo, que es el que dirige, el policía de tránsito que ordena todo este tráfico, es el que va a asignar qué estación va después o qué bomba arranca y sirve a qué parte del sistema. Habíamos dicho de que dos cosas fundamentales tienen que cubrir la bomba de vacío. Una es el flujo de aire, que es la cantidad de aire que se mueve a través de la tubería, es la velocidad que agarra el aire en la tubería, que se va a estar expresando en unidades de distancia por tiempo. Normalmente se utiliza pues pies por minutos o pies cúbicos por hora, que ese es el flujo, o metros cúbicos por hora. Cualquier medida de distancia por unidad, o sea, unidad de volumen por tiempo, por hora, ¿verdad? Por tiempo. Hay que cumplir también, la bomba tiene que cumplir también lo que es la caída de presión. Caída de presión, en otras palabras, la resistencia al movimiento del material y el aire a través de la tubería. Esto, pues, es lo que nosotros llamamos milímetros de mercurio o pulgadas de mercurio en un sistema de vacío, o una referencia de libras por pulgada cuadrada o kilos por centímetro cuadrado de un sistema de presión. Entonces, para que esto se vea mejor, había preparado un diagramita donde pueden ver inicialmente los componentes del sistema. Vamos a tener la bomba de vacío, un recibidor, una fuente de material y todos los componentes del sistema. Líneas, válvulas, todo lo demás. Entonces, cuando la bomba arranca, se genera una succión en la parte de vacío que está en el recibidor y también se succiona el material desde la fuente de material. Si nosotros aquí tenemos cerrada la compuerta, la válvula de descarga, el aire se mueve a través de esta línea, o sea, ese es el recorrido que hace. Ahí es donde tenemos que nosotros controlar el trabajo de la bomba, o sea, que sea suficientemente alto para que arrastre este material. Este material pues va a tener diferentes características. El tamaño es importante, no es lo mismo mover pellets de una forma o que sean redondas o cilíndricos o mover material molido. Vamos a tener que jugar con diferentes tipos de densidades, materiales que tienen carga, que pesan más, otros que pesan menos. Todo eso es importante a la hora de poder la bomba garantizar o generar el flujo de aire necesario que va a generarse en el sistema. Y también cada material tiene un tipo de resistencia interna, un coeficiente de fricción entre ellos mismos y entre la tubería. Entonces, es importante que eso se tenga en cuenta a la hora de diseñar la bomba. Esta velocidad, como ya lo dijimos, se mide en el punto inicial. Todo lo que tenemos que nosotros hacer es garantizar en ese punto que esté el valor que ya habíamos visto antes, que viene siendo de aproximadamente 35 millas por hora, son como 3.000 pies por minuto, o 56 kilómetros por hora, como está escrito aquí. Entonces, con estas características es que debe garantizar la bomba el flujo de aire a través del sistema. El otro parámetro, que es la caída de presión, la resistencia que esta bomba tiene que vencer una vez que empieza a trabajar, como se muestra aquí, es resistencia, está en contra de la velocidad del aire. Ese tipo de caída de presión influye mucho lo que es la cantidad de codos, la distancia que estamos nosotros manejando ese material desde el punto donde está la fuente de alimentación a la descarga. Es importante porque a medida que nosotros aumentamos la línea, la distancia, o hacemos cambios de sección, subimos, bajamos, o hacemos cualquier tipo de movimiento que no sea recto, todas esas cosas aumentan resistencia al fluido. Por lo tanto, la bomba tiene que ser capaz de vencer eso. Es importante saber, no es lo mismo alimentar una máquina que un grupo de máquinas. No es lo mismo alimentar un grupo de máquinas de silo
directo a máquinas que de silo a silos de día a máquina. En dependencia de la configuración del sistema, pues la bomba tiene que ser capaz de vencer toda la suma de todas esas resistencias que pueden haber en todas las líneas del sistema. Y también es importante el flujo de aire, no porque tengamos más flujo, el material pues va a llegar más rápido, vamos a tener la capacidad de alimentar mejor el sistema. El flujo de aire hay veces que no garantiza que se mueve el material a la velocidad que nosotros queremos porque es demasiado, entonces crea demasiada resistencia el propio aire. Por lo tanto, la cantidad de kilos hora va a ser diferente. Con todas estas características, con toda la suma de la velocidad, de la caída de presión, la bomba es quien tiene que estar diseñada para no decir creo que puedo, sino saber que se puede hacer todo en el peor de los casos. Voy a ponerle aquí un ejemplo de cómo funciona un sistema con estas características. El diámetro de la tubería, o sea, en dependencia del diámetro, también aumenta o disminuye la resistencia o la velocidad del fluido. Vamos a tomarlo como 2 pulgadas. La distancia que vamos a transportar este material que está aquí hacia su destino final son 400 pies. El flujo de aire y la velocidad inicial, vamos a mantener los dos valores, extraen el valor estándar, son 60 pies cúbicos por minuto o a una velocidad de 3.000 pies por minuto. Y importantísimo, que no lo había mencionado antes, por cada 100 pies de distancia que haya en la tubería, la bomba empieza a tener una caída de presión de 1/4 de pulgada, en este caso, 0.75. Por lo tanto, si consideramos los 400 pies, solamente con mover el aire desde aquí hasta el destino final, los 400 pies, la bomba va a consumir 3 pulgadas de mercurio. Esto, de nuevo, solamente moviendo aire. El mecanismo de dosificación o la válvula va a estar cerrada. ¿Okay? Entonces, una vez que arrancamos la bomba, ¿qué va a pasar? Vamos a tener este tipo de gasto. Imagínense una batería, tiene una cantidad, una carga determinada. Solamente con mover aire ya estamos consumiendo parte de esa carga. ¿Okay? Estamos restándole capacidad a la bomba. Las bombas se diseñan con un área que es de sobrecarga. O sea, pueden trabajar, pero muy pocas veces en casos excepcionales, pero no siempre en esa área. Trabajar en esa área va en contra del diseño, de las operaciones, de la operación de trabajo del equipo y de la vida útil también. ¿Okay? Entonces, por supuesto, no tenemos material moviéndose abierto, por lo tanto, no tenemos transporte ninguno en la línea. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un ejemplo donde ya vamos a empezar a adicionar material. Se abre un poco lo que es la mecanismo de dosificación, la válvula, donde está el material, empieza a caer el material. Esa caída de material que ustedes creen que genere resistencia. Por lo tanto, empezamos a utilizar más la capacidad que tenemos de trabajo de la bomba. Ya vamos entonces moviéndonos a X cantidad de milímetros o pulgadas de mercurio dentro del parámetro normal del vacío de la bomba. No hemos cambiado nada, se mantienen las mismas condiciones. A este uso de la bomba con un poco de material que está cayendo, no la cantidad que nosotros queremos, vamos a tener simplemente 1% de utilización de la bomba. ¿Okay? Entonces, este otro caso, donde nosotros vamos a hacer la apertura óptima, y después les voy a hablar. O sea, las aperturas, esto se va haciendo probando y ajustando. No hay un valor, no hay una posición exacta, eso se tiene que ir poco a poco haciendo durante el arranque del sistema. Una vez que tenemos los tiempos óptimos y las máquinas pues consumen el material sin ningún tipo de problema, ese es el tipo de apertura o la relación que hay aire y material en el sistema. Una vez que abrimos entonces un poco más, vamos a tener la posibilidad de trabajar la bomba a su capacidad óptima, su capacidad máxima de operación, sin que llegue a la parte de sobrecarga y, por supuesto, el consumo de material que va a poder tener el sistema es el máximo. La bomba va a poder transportar toda la cantidad que inicialmente se diseñó. Ahora, el otro extremo, cuando abrimos demasiado esa válvula de descarga del silo o del lugar donde esté una válvula de purga o algo, que tiene la válvula muy abierta, el material se va a atorar en la línea. La resistencia que se está creando aquí es superior a la que puede la bomba. Por lo tanto, entramos entonces en trabajo donde está la sobrecarga de la misma.
Y dirán, bueno, pues si no estoy recibiendo material en un lugar, pues abro más y llega más. No, al contrario, en este tipo de condición realmente estamos reduciendo muchísimo la operación del sistema porque la bomba no puede jalar todo este material a la distancia que ustedes están necesitando. ¿Okay? Entonces, ahí quedan claras tres cosas. Solamente por mover aire se consume parte de esta capacidad de la bomba. A medida que vamos abriendo o dosificando más material en la línea o en el flujo o en la velocidad de este aire, se va utilizando la capacidad que tenemos nosotros de la bomba. Y si usamos demasiado material, abrimos demasiado el mecanismo que tenemos de dosificación o la válvula, entramos entonces en sobrecarga del sistema, sobrecarga de la bomba y no se transporta el material a la cantidad que nosotros necesitamos. Entonces, en otras palabras, y como resumen, para transportar el material necesitamos que haya primero una señal, se arranque la bomba, se transporte el aire, se venza la resistencia y se logre una velocidad inicial en el punto donde estamos jalando el material. Nivel de vacío óptimo, a la altura normal de donde estamos considerando el trabajo de la bomba debe ser de 10 a 12 pulgadas, eso está bien, una bomba que trabaja en esas condiciones. Vamos a tener una velocidad óptima de los 3.000 pies por minuto, que viene siendo ya el mismo 56 kilómetros por hora o las 35 millas por hora, y vamos a tener que ajustar y dejar ajustado el mecanismo de dosificación en la posición óptima. ¿Para qué? Para que todo fluya como se diseñó. Estas son condiciones de operación, condiciones que nosotros tenemos que ver a día de que se recibió un material diferente, hay que ajustar. Se abrió demasiado el aire, hay que ir a ajustarlo de nuevo. Hay alguna pequeña, digamos, Dios no lo quiera, fuga en el sistema, hay que ajustar todas estas condiciones. Esas son operaciones o condiciones de proceso. Entonces, de esa forma, yo termino mi presentación. Disculpen que hubo un tiempo donde se perdió la comunicación, pero a forma de conclusión, vamos a ver que los sistemas neumáticos van a utilizar aire para alar o soplar, en este caso, los que son a presión, los materiales o el material a través de un conducto, a través de una tubería. Hay sistemas que son individuales, que son donde van a estar limitados la cantidad de kilos hora y la distancia en la cual podemos poner la fuente de alimentación. Y en contraposición de ellos, pues tenemos la opción de sistemas centralizados. Estos van a cubrir todas las posibilidades que hay, ya sea distancias, distribución, cantidad de material por hora, combinación entre un sistema u otro. Vamos a tener como eslabón fundamental la bomba de vacío. Recuerden, es el corazón del sistema, es el que mueve, bombea la sangre de nuestro sistema a todas las partes que hacen falta llevarla y es la que garantiza que todas las máquinas tengan su material a la cantidad que se necesita. Esta bomba tiene que vencer, tiene que crear el flujo de aire o la velocidad aérea inicial mínima y tiene que vencer la resistencia que se crea por el transporte del material a través del sistema. Para ustedes que operan los sistemas, el conocimiento de lo que hemos visto hoy es importantísimo para que tengan conocimiento qué puede estar haciéndose mal, qué podemos mejorar para hacer el transporte y la operación del sistema óptimo. Y por último, los sistemas centralizados van a tener cualquier opción para transportar materiales, cualquier cantidad, no importa. Se hacen mayores, menores, más simple, más complejo. Va a tener ustedes tiempo de mayor utilización de máquinas porque no tienen que estar esperando de que si tiene material o no. El sistema trabaja solo. La asignación de materiales se hace sola. Muchas cosas que normalmente las hacemos manual ahorita, no hay que hacerla, por lo tanto hacemos mucho más eficiente el sistema nuestro. Se ahorra espacio, se ahorra energía, se ahorran inventarios, se disminuyen los costos de mantenimiento, se optimiza el uso y el consumo de la resina. Sabemos qué resina estamos mandando, a dónde la estamos mandando y tenemos cómo controlarla, que no se vayan a diferentes destinos. Y por supuesto, de forma general, se aumenta la calidad y eficiencia de todo el proceso. Esa es mi conferencia. Muchas gracias a todos. De nuevo, una disculpa por los detalles técnicos que hubo, pero vamos a pasar a la zona de preguntas para responder y ayudarles con lo que tengan dudas o alguna preocupación. Muchas gracias. Alex, muchas gracias por tu presentación. Gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos y apoyarnos, indicándonos en qué lámina íbamos. Esto es trabajo en equipo para resolver estos temas técnicos
no estamos exentos en esta época que estamos viviendo actualmente. Vamos entonces con la sesión de preguntas y respuestas. Como les comentaba al principio, siento yo que del webinar este es un segmento muy importante porque nos permite profundizar en aquellos temas que nos generan dudas o que queremos conocer más en detalle, y aquí pues tenemos al experto para que nos apoye a hacerlo. Una de las preguntas que hemos recibido, Alex, es ¿cuándo se sabe o cuándo se puede decidir qué cargadores usar? Si individuales o si se debe optar por un sistema centralizado. Sí, mira, depende mucho de la configuración del sistema o de la planta. Inicialmente, cuando hay cantidades, digamos, pequeñas, yo diría de hasta 8 o 10 máquinas, los sistemas centralizados no se justifican tanto, a no ser que sean máquinas de mucho consumo. Pero si son máquinas pequeñas y estamos pues iniciando un negocio, la opción de sistemas de equipos individuales es la más apropiada. La inversión inicial es menos, en realidad no hay mucho volumen, mucho trasiego de material, y ya cuando entonces pasamos a tener que utilizar mucho personal, a tener que estar moviendo materiales constantemente de un lado a otro, a tener ocupado espacio al lado de las máquinas y que necesitamos pues crecer y no hay espacio, pues eliminando todos estos tarimas, gaylords, tambos, podemos en el mismo espacio de la máquina poner otra máquina o 2 máquinas más. Entonces ahí es donde se justifican los sistemas centralizados. Depende en lo que iniciemos nosotros o si ya es un sistema ya un poco mayor. Muy bien, acá hay otra pregunta. Dice, ¿la generación de vacío por aire comprimido puede generar condensación de humedad por el enfriamiento que causa la expansión del aire comprimido, o esto no es relevante para un proceso de manejo material? Bueno, el aire comprimido, o sea, el aire tiene humedad. En dependencia de las características donde se comprime el aire, una vez que se expande, que es cuando se libera a nivel de la tubería, puede esta humedad condensarse. Por eso es que a mí no me gustan mucho los sistemas de carga por Venturi o por presión de este tipo, pero sí son, digamos, muy económicos. Si los materiales que utilizamos no son higroscópicos, si ese tipo de condensación o sea, si ese tipo de contenido de agua no es dañino para el proceso de producción, se pueden utilizar sin problema. Ahora, si ya utilizamos materiales que hay que secar, que hay que tener determinadas condiciones, o que esa agua, pues en un momento determinado crea un efecto negativo, pues definitivamente no son recomendados los sistemas por Venturi o por presión. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos garantizar que el material no reabsorba la humedad durante el transporte al moverlo de una tolva de secado a la máquina? Ok, muy buena pregunta. Hay sistemas que se llaman abiertos y sistemas que se llaman de lazo cerrado. Sistemas abiertos es donde está el punto de donde se mide la velocidad inicial del sistema. Tiene que entrar aire para poder transportar. El aire es el vehículo, lo que transporta, lo que arrastra el material. Ese aire, si estamos moviendo un material higroscópico que utilizamos tiempo y energía en secarlo, se va a contaminar con aire ambiental si no lo estamos haciendo cerrado. Entonces, los sistemas centralizados, cuando se diseñan para sistemas de secado o que estamos sacando el material ya seco, se utiliza la opción de sistema de lazo cerrado que mencioné antes. ¿Qué cosa es sistema de lazo cerrado? Es utilizar un aire deshumidificado en muchos casos, si es necesario, o al menos que el porcentaje de humedad sea bajo. Lo que nosotros hacemos en la mayoría de los casos es la descarga de la bomba de vacío, la comunicamos a la entrada de aire detrás de la tolva de secado. No es un sistema con aire deshumidificado, pero es un aire bastante seco y que, por supuesto, tiene mucho menos posibilidad de dañar el material que si está un sistema abierto entrando aire ambiental de la planta. Sí se puede hacer, hay opciones y en dependencia de lo que necesiten, pues por ahí podemos nosotros ofrecerles alguna de estas opciones. Bien, hay una pregunta referente a qué limpieza requiere el sistema cuando se cambia de resina o de color. Bueno, no es que el sistema requiera, lo que lo requiere es el proceso. Si ustedes tienen algún tipo de material que puede ser que deje mucho residuo o un color diferente, lo que se ponen en las líneas de material son válvulas de purga. O sea, se utiliza aire una vez que se cargó la cantidad de material a ese recibidor.
ese recibidor deja recibir material porque se abre una entrada de aire. Este aire puede ser seco también. Esas válvulas de purga lo que hacen es, una vez que se termina el ciclo de carga, queda el ciclo de limpieza o de purga del sistema. Son sistemas relativamente económicos y también son controlados de forma automática. Otra pregunta, si los sistemas centrales pueden utilizar para transportar material remolido o si solo es para materiales vírgenes. Ahora que no, para los dos. El uso de reciclados, es bien importante esta pregunta. Bueno, lo único que sí, como ya vimos en la presentación, la bomba tiene que ser capaz de vencer resistencia. Si todos los pellets son del mismo tipo, fluye mucho más fácil. ¿Qué tenemos que nosotros hacer como especialistas? Diseñar el sistema en el peor de los casos. En el material que fluye menos, el que tiene más polvo, el que tiende a crear más resistencia dentro de la línea. Una vez que esto se garantiza, pues sin ningún tipo de problema, pues se pueden transportar lo mismo molidos que materiales vírgenes a través del sistema. Muy bien. Para el control de los finos, ¿solo se utiliza el filtro central? No, el filtro central está ubicado para proteger la bomba. Acuérdense de las diapositivas, la parte de protegernos, de la parte de evitar que haya contaminantes que lleguen a la bomba. Una inversión de una bomba es alta, por lo tanto, el filtro lo que va a estar es ayudando a mantener las condiciones de operación de esa. Los materiales normalmente generan, ya sea durante el transporte o porque vienen con ese tipo de impurezas finos o, digamos, compuestos T negativos. Este filtro va a estar dentro, antes de la bomba y va a ayudar a que la misma trabaje correctamente, pero además, ir contestando tu pregunta, cada recibidor tiene un filtro que es el primer punto de contacto del material con el sistema de transporte. Entonces, hay dos tipos de filtrados, si lo podemos llevar. Uno en cada estación de carga y después que el aire sigue succionado por la bomba, antes de la bomba tiene el filtro central y tiene también un filtro la propia bomba. O sea, hay un gran control de la cantidad de finos que hay. En dependencia del material, si estamos teniendo en cuenta que es un material molido, y no viene muy limpio, pues habrá que utilizar diferentes opciones. Se utilizan sistemas de autolimpieza en las estaciones de carga, encima de las estaciones de carga. Se utilizan filtros de mayor capacidad de filtrado antes de la bomba y, por supuesto, con su sistema también de autolimpieza. Opciones hay. Puede utilizarse cualquiera en dependencia de las características, por eso es que es tan importante que cuando nosotros obtenemos la información de qué tipo de material estamos transportando, se nos dé todas las condiciones o los peores casos de lo que vayamos a transportar. Muy bien, vamos con una última pregunta, Alex. Digamos, si alguien quisiera cotizar o ver un tema de cómo adquirir un sistema centralizado, ¿qué información debe tener en mano como estilo un checklist de conocer su operación con anterioridad antes de ver esta cotización? Bueno, eso sería de gran ayuda para nosotros porque nos hace parte del trabajo. Simplemente si ustedes tienen una idea de que quieren hacer algo o quizás la idea puede traer un beneficio general para su proceso de producción, ni siquiera tienen que enviarnos nada. Nos dejan saber. El sistema nuestro de seguimiento, las visitas locales, la asesoría en el lugar que tenemos nosotros, pues permiten que nuestros representantes, distribuidores, visiten y obtengan ese tipo de información para nosotros. Pero también, si lo quieren hacer, importantísimo, un layout de la planta, de dónde a dónde yo quiero mandar el material, cuáles son las distancias, cuáles son las alturas, cuáles son los materiales, cuántos materiales, kilos por hora, altura en la que está ubicada la planta, porque también esos son datos que influyen en el diseño. Una vez que con ese tipo de condiciones se hace una propuesta inicial que puede ser real o no, todo se empieza a ajustar y llegamos a un momento donde ya conocemos que la distancia está, la ubicación de las máquinas es esta y los materiales que vamos a distribuir son estos de este punto a este otro punto. Ahí ya tenemos todo lo que hace falta. Excelente. Pues Alex, muchísimas gracias por tu presentación. No, gracias a ustedes. A Novatec también por compartir esta información que es bien útil para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos y a cuidarse. Gracias. Hasta luego.
A nuestra audiencia también les agradecemos por acompañarnos durante todo este webinar. Recuerden, como comenté anteriormente, ustedes recibirán un link, un email con la liga para descargar la grabación de toda la sesión donde pueden ustedes volver a repasar la presentación y ver los conceptos. Así es que estén muy atentos. Les recordamos que el próximo jueves tenemos el webinar Cómo administrar activos fijos en una planta de moldeo. Los esperamos. Si ya hicieron su registro, conéctense este jueves a las 9:30 horas de la mañana, hora Ciudad de México. Si no han hecho su registro para este webinar, los invitamos a participar porque es un tema bien importante. Cerramos la sesión con un agradecimiento a nuestros patrocinadores. Nuestro patrocinador oro, Novatec, patrocinador plata, Maguire, patrocinadores bronce, Hasco, Moldmasters y Stacktec. Gracias de nuevo a todos y nos conectamos de nuevo el próximo jueves. Buen día.